Bueno, parece que algunas se van a eliminar, pero después vamos a intentar ayudarle ahí a que vuelvan a entrar. Si alguien lo sacaba ahí, pueden volver, díganle que pueden volver a entrar. Lo sacó el sistema. Entonces vamos a continuar hablando de recombinación y a esto le he colocado el título de recombinación genética 2. Entonces la recombinación va, solo que ahorita vamos a hablar de otros temas, de otros subtemas. Vamos a empezar a hablar sobre la recombinación en linfocitos beta. Cuando hablamos de linfocitos beta estamos hablando del sistema inmunológico, es decir, este sistema que nos protege cuando somos atacados por sustancias o cuerpos extraños. Entonces aquí vamos a ver cómo es que estos linfocitos beta actúan. Resulta que como estas células, como ya se los mencioné, forman parte del sistema inmunitario y entonces ellas realizan una recombinación genética, se conoce con el nombre de cambio de clase de inmunoglobinas. Se trata de un mecanismo biológico que cambia de un anticuerpo de una clase a otra. También se le conoce como recombinación BDJ, así también se le conoce. En este caso podríamos mencionar que las moléculas del anticuerpo humano y los receptores de linfocitos, conocidos como linfocitos T, comprenden cadenas ligeras y cadenas pesadas. Nos estamos refiriendo a su estructura. En su estructura tienen cadenas ligeras y tienen cadenas pesadas, estas moléculas de anticuerpo. Y estas cadenas a su vez contienen regiones constantes, que las vamos a representar con la letra C, y regiones variables, que se representan con la letra V. Y estas regiones se codifican mediante 3 tipos de genes. Y esos genes son genes variables, que se van a conocer como V, genes diversity, que significa diversidad, que se representan con la letra D, y genes de unión funcional, que se representan con la letra J. Entonces, repitiendo, estamos hablando de anticuerpos, específicamente, por ejemplo, los receptores de linfocitos T. Y estos están formados por cadenas ligeras y cadenas pesadas. Y estas a su vez comprenden regiones que son constantes y regiones, o sea, que no cambian, y regiones que sí cambian. O sea, esas las conocemos como regiones variables. Y luego podríamos decir que todo esto se codifica mediante 3 tipos de genes. Genes variables V, genes de diversidad D y genes de unión funcional, que se conocen como J. Pero ¿por qué se da todo esto? Porque recordemos que cuando llega un cuerpo extraño, los anticuerpos lo identifican y empiezan a formar proteínas para destruirlo. Entonces veamos cómo sucede eso. Imaginémonos que aquí tenemos al principio, cuando dice acá, segmentos de locus de la cadena pesada. Entonces aquí vemos V, regiones variables, aquí está genes para D y genes para J. Recordemos que el V nos representa el G, genes variables, el D, genes de diversidad y el otro, genes de unión funcional. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un cuerpo extraño, entonces estas cadenas comienzan a sufrir cambios, porque van a formar un anticuerpo contra esos cuerpos extraños. Entonces van a quitar aquellos segmentos que no necesitan y van a formar una molécula o un anticuerpo que va a ir a destruir justamente a ese cuerpo extraño. Esto se da particularmente en organismos vertebrados, por ejemplo en nosotros, que lo que se hace, se seleccionan y se ensamblan al azar segmentos de genes que codifican proteínas específicas. Esto significa que ha sido investigado un cuerpo extraño. Entonces acá se van a quitar aquellos que no se van a ocupar y se van a dejar solo los que se van a ocupar. ¿Ocupar para qué? Para hacer proteínas que vayan a destruir al cuerpo extraño. O sea, van a tener una función de anticuerpo. Aquí vemos una recombinación de los exones D y J que se llama recombinación de J. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Se retiran los segmentos B y D, por ejemplo, que no se van a utilizar. Y se recombinan los exones B, D y J que se van a utilizar. Y entonces aquí está el transcripto de anticuerpos. También incluye un fragmento para la región constante, la letra C. O sea que estos siempre van a estar. Pero acá ya se buscó al cuerpo extraño. Entonces ya se identificó cómo se puede destruir.
Y entonces, digamos que se identifica un cuerpo extraño y entonces hay que destruirlo. Resulta de que, digamos que esta y esta tienen la capacidad de formar proteínas que pueden destruir ese cuerpo extraño. Y entonces lo unimos con la J, que son las de unión funcional. Y entonces, al final, ya tenemos la fórmula. Aquí tenemos la capacidad de formar una proteína que va a ir a destruir a ese cuerpo extraño. Por supuesto, siempre va a ir una cola de C. La C significa genes constantes, que siempre van a estar ahí. ¿Qué sucede con este proceso? ¿Qué es lo que genera? Genera un repertorio diverso de receptores de linfocitos T, llamados TCR, y de moléculas de inmunoglobina. Los linfocitos TCR y las moléculas de inmunoglobina son necesarios para el reconocimiento de ¿qué? De antígenos bacterianos, antígenos víricos, antígenos de parásitos y ser incluso para detectar cánceres. Entonces, ¿esto sucede en qué momento? Sucede, por ejemplo, cuando sufrimos una infección gripal o una herida que nos infectamos, etc. Ahora, ¿pero por qué si es así siempre hay enfermedades? Porque a veces hay cuerpos que no permiten ser detectados, evaden estos procesos. Estos no logran identificar de quién se trata y entonces esos patógenos logran hacer de la suya. Y aquí lo vemos ya en resumen. Aquí los segmentos de locus de la cadena pesada, retirar los segmentos que no se van a ocupar y aquí se están recombinando. Y aquí está al final, está lo que se necesita para poder combatir a ese cuerpo extraño. Este es un ejemplo de recombinación genética. ¿Por qué? Porque si usted se fija, todos estos son genes, pero se buscan al azar cuáles son los que se van a unir, como que si usted estuviera jugando naipe. Y entonces va a ver con cuáles cartas va a unir para hacer su juego. Lo mismo sucede acá. Entonces es un ejemplo de recombinación. Damos este video. Perdón. El funcionamiento del sistema inmunológico, el ejército que nos defiende de las amenazas externas, es sorprendente. Una partícula extraña, una bacteria, un hongo, virus, supera las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los fagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados, los linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos que viajarán por todo el torrente sanguíneo, uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Esta es solo una simplificación de la enorme cantidad de partículas y mecanismos, algunos de ellos todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Intentar descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rod Tinkernagel y Peter Doherty a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no solo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie.
Bueno, el propósito de ver ese video es nada más para que vean cómo actúa el sistema inmunológico. Y ya vemos que hay detrás de la actuación de ese sistema inmunológico. Ahora vamos a hablar sobre conversión génica. En este caso vamos a empezar señalando que se trata de una sección de material genético cuando es copiada de un cromosoma a otro, pero deja al cromosoma donante sin cambio. Esto es muy importante. Fíjense bien, pasa información de un cromosoma al otro, pero el cromosoma donante sin cambios. No lo sucede nada, solo al que le dona. Entonces, por eso ya este caso se llama conversión génica. Y lo estamos marcando. También hay otro que se llama recombinación específica de sitio. En este caso, hay integración de DNA de un organismo en otro. Y se da en un solo lugar. Solo existe homología de secuencia en una región muy pequeña, menos de 10 pares de bases. Ahí es donde se produce la recombinación. Por eso se llama esta recombinación específica de sitio, porque solo se da en una región muy pequeña. Tiene lugar por rotura. ¿Por qué se da? Por rotura y la posterior unión de regiones de homología corta y específica de dos ADN, en este caso diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque se da, por ejemplo, cuando un virus afecta a una célula, o también cuando lo hace un plásmido. En ese caso son ADN completamente diferentes. El evento de la recombinación en este caso es catalizado por una enzima que es codificada por el fago. El fago puede ser el virus o puede ser el plásmido. Y aquí se da que ocurre en un sitio muy particular en el ADN del fago, que es circularizado, y un sitio particular en el cromosoma del huésped. Y como resultado de esta integración del DNA del fago en el cromosoma del huésped, ese es el resultado, que aparece la integración del DNA del fago en el cromosoma del huésped. Es decir, el DNA se mete, el DNA del virus, por ejemplo, se mete en el DNA del huésped. Veámoslo con esta imagen. Aquí tenemos el fago. Ahí tenemos el fago, que está, este es el ADN circularizado, por ADN circularizado en forma de círculo, y entonces este es ADN de una bacteria. Entonces aquí este ADN de este fago, que puede ser un virus, se le pega a la bacteria, y entonces observe usted cómo este ADN del fago ahora pasa a formar parte del ADN bacterial. Por eso es que aquí dice que el resultado es la integración del DNA del fago en el cromosoma huésped. Ya se integró, este ADN se integró en el cromosoma del huésped, en el ADN del huésped, en este caso es de la bacteria. No hay homología entre estos tipos de ADN, pero sí existe una región bien pequeña de 15 pares de bases, que es idéntica, y entonces a esa región se le llama como región O, y es allí donde se logra meter. Bien, ahora vamos a repasar qué diferencia entre la recombinación homóloga de la específica de sitio. ¿Cuál es la diferencia? Recuerda, recombinación homóloga fue la que vimos en la clase que terminamos de terminar. ¿Y qué es la diferencia con la específica de sitio? ¿Me dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me dice, por favor? Va, si lo recuerda, dice la recombinación homóloga es la que se da entre cromosomas homólogos. Y la específica de sitio se da solo en un punto muy particular. Ahora, ¿qué utilidad presenta la recombinación en linfocitos B? O sea, ¿para qué sirve la recombinación en linfocitos B? ¿Me dicen, por favor? O linfocitos beta, si usted quiere. ¿Para qué sirve la recombinación en linfocitos B? Dicho en otras palabras, ¿qué sucediera si no existiera recombinación en linfocitos beta? ¿Qué sucediera si no existiera recombinación en los linfocitos beta? Bueno, si no existiera recombinación en los linfocitos beta, entonces nuestro sistema inmune fuera un fracaso, ¿verdad? Fuera un fracaso porque entonces no lograran identificar cómo destruir a la serie de cuerpos extraños que constantemente nos están invadiendo. Ahora hemos hablado sobre recombinación en eucariotas, ahora llegó el momento de que hablemos de recombinación en procariotas, es decir, aquellos que no tienen núcleo. Estos son haploides,
por ejemplo, las bacterias. Pero a pesar de ello, tienen diferentes formas de que sus genes puedan recombinarse. ¿Cómo lo hacen? Mediante la interacción del genoma de una célula con una muestra más pequeña de genes provenientes de otra célula. Hay varios mecanismos. Se les conoce como conjugación, transformación y transducción. Veamos el primer caso, el de la conjugación. Consiste en la transferencia directa de material genético, pero esa transferencia es promovida por un plásmido, desde una bacteria que es donadora a otra que es receptora. Y para ello se establecen contactos íntimos que se conocen como puentes de unión o pili. Y a través de esos puentes de unión o pili es que se da la transferencia de material genético directa. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esta es el que va a servir de pili. Entonces, de puente. Entonces, si usted ve, este es un plásmido. Este plásmido va a viajar de esta célula a esta otra. Y entonces ya ahora esta bacteria ya va a tener ese ADN en forma de plásmido, igual que la que tenía esta. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta bacteria le dio no ADN a esta. Y para eso estableció un puente. Una vez establecido el puente, le pasa el material. Pero si usted se fija, esto es en forma de plásmido. Porque acuérdense que las bacterias tienen su cromosoma ADN en forma de cromosomal, que es solo uno, pero también tienen ADN en forma de plásmido, que es circular. Entonces podemos decir que una bacteria es la que recibe el material genético de otra célula donante. Y que una vez que el fragmento del ADN donante está dentro de la célula receptora, entonces se da la recombinación. Ahora vamos a hablar del otro caso, que es la transformación. Se trata cuando las bacterias mueren. Entonces aquí, cuando las bacterias mueren, su ADN sale al medio y es capturado por otras bacterias, que al capturarlo lo incorporan a su propio genoma. Podríamos definir la transformación como un cambio genético que sufre una célula bacteriana como consecuencia de la penetración, ya sea por medio de mecanismos naturales o artificiales, de una molécula de ADN exterior. Y aquí está un ejemplo, un ejercicio, un experimento que hizo un señor por ahí, mientras la cual demostró que sí la transformación existe. ¿Y cómo lo hizo? Por ejemplo, puso a hervir bacterias virulentas con cápsulas vivas. Virulentas quiere decir que causan problemas, matan al individuo. Y entonces él inyectó esas sustancias ya que las puso a hervir y, perdón, aquí no están hervidas, aquí solo es bacterias virulentas encapsuladas. Tomó una muestra e inyectó al ratón y el ratón muere. Luego también tomó otra muestra de bacterias no virulentas, es decir, que no causan la muerte del ratón. Tampoco tienen cápsulas y están vivas. Se las inyectó al ratón y el ratón vive porque son no virulentas. Luego tomó bacterias virulentas y las puso a hervir. Estas sí las puso a hervir. Entonces, obviamente, las bacterias mueren. Y al inyectar al ratón, el ratón no murió. Pero también esta otra situación. Tomó bacterias no virulentas vivas y hizo una mezcla de bacterias virulentas muertas por calor y bacterias no virulentas vivas. Vea qué interesante. Mezcló bacterias virulentas muertas por calor y bacterias no virulentas vivas. Inyectó a ratón y este murió. ¿Por qué murió si las bacterias virulentas están muertas? ¿Y por qué murió si las bacterias que no hacen nada están vivas? Pero murió. Entonces, al tomar una muestra de sangre de ratón, encontró que las bacterias virulentas, habían bacterias virulentas, pero con cápsulas y estaban vivas. Si usted observa, en este caso estamos diciendo que las bacterias virulentas están encapsuladas y las no virulentas están no encapsuladas. Pero ¿qué nos demuestra este experimento? Nos demuestra que el ADN de las bacterias muertas fue absorbido por las bacterias vivas. Desarrollaron cápsulas y desarrollaron todas las capacidades como para poder matar al ratón. Entonces, aquellas bacterias que eran no virulentas se convirtieron en virulentas porque absorbieron el ADN de las bacterias virulentas. Y eso es una demostración del fenómeno de transformación, que demuestra que las bacterias mueren. Cuando ellas mueren, su ADN es capturado por otras bacterias.
Tenemos al otro caso que es el de la transducción. En este caso de la transducción, vemos que los bacteriófagos, o sea, los virus que atacan bacterias, pueden llevar en sus cápsides fragmentos del ADN de la bacteria huésped que luego incorporarán a otras bacterias. Entonces, del ADN del bacteriófago y entonces lo incorporan a otras bacterias. Se puede dar un ciclo lítico o se puede dar un ciclo lisogénico. En el ciclo lítico se rompe la bacteria. La transferencia del DNA donador está mediada siempre por un virus. Como les decía, se da un ciclo que se conoce como lítico y en este ocurre cuando el material genético del virus, o sea, del virus virulento, penetra en la célula huésped y comienza a fabricar nuevos virus. Primero, transcribe genes tempranos que estimulan la replicación del genoma viral y después genes tardíos que codifican la síntesis de proteínas para poder empaquetar el cápside y lisar la célula huésped. Cuando decimos lisar es destruir a la célula huésped. Y tercero, eventualmente los nuevos virus causan ruptura o lisis de la célula y continúa el ciclo infeccioso. Aquí está, cuando entraron, se mezcló y finalmente se destruye la célula. El ciclo lisogénico ocurre cuando el ADN viral es incorporado al ADN del huésped en manera de prófago. Como parte del genoma bacteriano, el prófago permanece quieto dentro de la bacteria. Cuando la célula huésped se divide, el prófago se duplica como si fuera el ADN del huésped. Entonces, en este caso, no destruye a la célula. No, al contrario, se queda quietecito y cuando la bacteria se duplica, él también se duplica. Como ve, aquí no hay lisis. Y en este caso, hay lisis. Aquí hay ruptura. Están saliendo y van a invadir a otras bacterias. En este caso, no hay lisis. Y esto que está acá es un resumen de lo que acabamos de hablar, de transformación, transducción y conjugación. Bien, aprovecharemos para hablar de otro tema que se conoce como quimerismo, que al principio de la clase anterior se nos mencioné. ¿Y qué es esto del quimerismo? Probablemente, bueno, aquí estamos viendo unas ratas, ¿verdad? Unas ratas y esta presenta características de ambas de estas, ¿no? Miren, es color crema, pero aquí tiene el color de un ojo rojo y el otro lo tiene negro y tiene manchas negras de pelo. Entonces eso es quimerismo, pero veámoslo, aquí se ve mejor. Este gato existe y fue muy famoso hace como unos 5 o 6 años, salió en todos los medios y tiene una cara de un color y un ojo de un color y la otra vean cómo es. ¿Qué es esto? Esto se conoce como quimerismo. ¿Y qué es el quimerismo? Un trastorno genético cuya teoría postula que dos cigotos tras la fecundación se combinan formando uno solo que se desarrolla normalmente. Entonces, ¿qué pasó acá? Dos cigotos se unieron. No debería de ser así. Cada cigoto debió haber formado un individuo, pero en este caso se unieron y una vez unidos, ¿qué sucedió? Una vez unidos, se combinan y forman un solo individuo y el individuo vive normalmente. Posee entonces este individuo dos tipos de células diferentes, cada una con distinta constitución genética. Porque aquí dos gametos se unen. Pero pueden existir casos en los cuales estos cigotos que se unen generan en forma individual individuos de diferentes sexos. Por lo que dentro de este caso existe la posibilidad de que el ser resultante sea un pseudohermafrodita, con células de su cuerpo con genotipo correspondiente a los dos sexos. Y un ejemplo es el free martin, conocido como vaca estéril. En este caso nos estamos refiriendo a hembras de vaca, ¿verdad? Obviamente, una hembra genética concebida en una gestación múltiple heterosexual. Por ejemplo, aquí tenemos una ternera conocida como free martin y que resultó de una gestación múltiple. Esta es una free martin. Eso de la gestación múltiple. Hay veces de que están pegados allí, entonces los embriones, como en este caso. Entonces, en más del 90% de ocasiones se establece una comunicación de vasos sanguíneos entre las placentas entre los 30 y 40 días de gestación. Entonces, aquí fíjense, miren la misma placenta, hay una comunicación, la que está para este y la que está para este. Y entonces aquí se está dando ese tipo de problema. Origina un intercambio de células que se conoce como quimerismo hematopoyético y también sustancias plasmáticas, hormonas
y eso lleva al nacimiento de una hembra ternera estéril, también conocida como intersexual o free martin. Aquí podemos nosotros hacer una comparación de dos free martin, aproximadamente tienen 18 meses de edad. Aquí está un free martin con pseudohermafroditismo masculino y un free martin con digenesia gonaidal. Digenesia gonaidal, es decir, no se le desarrollaron bien sus órganos sexuales. Entonces, de repente te puedes contar ahí con un macho que parece que es hermafrodita, pero en realidad es un pseudo hermafroditismo, porque se pueden dar esos fenómenos. En los humanos se puede dar el quimerismo y se puede manifestar, por ejemplo, por medio de manchas como las que vemos acá. En la mayoría de los casos reportados, las células de órganos o zonas distintas del cuerpo tienen ADN distinto, como que si se tratara pues de dos organismos diferentes. Y eso ha llevado a casos incluso legales en el caso de los humanos. Por ejemplo, aquí hay una dirección, si usted la quiere ver, de casos de que se pelean por de quién son hijos determinados niños, ¿va? Porque no coinciden sus ADN. Y es por situaciones de este tipo. Si quieren leer más, ahí pueden consultar esto. Ahora, no hay que confundir el quimerismo con heterocromatismo. Probablemente hemos visto perros o gatos o incluso humanos que tienen un color de un ojo y el otro color de otro ojo. Eso es muy frecuente, es muy común. Eso se llama heterocromatismo. ¿Y qué es el heterocromatismo? Es una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color, nada más los iris. También puede llegar a afectar la piel o el cabello, pero lo que más se ven son los ojos. En este caso puede ser causada por una enfermedad, una lesión o por mosaicismo genético o un rasgo genético heredado. Pero también puede ocurrir debido a que un golpe, ¿verdad? Una hemorragia, le quedó un cuerpo extraño ahí, un tipo de cáncer o algunos medicamentos que se están dando para tratar esos tipos de cáncer pueden provocar esos cambios en el iris. Incluso también una pequeña inflamación puede causar esa condición. Y tenemos a un individuo que tiene el color de ojo de un lado y el color del ojo del otro lado diferente. Por eso puede ser total o parcialmente. La forma congénica es la más rara, es la genética, y está presente desde el nacimiento. Incluso puede asociarse con algunas enfermedades extrañas. La forma adquirida, esa se puede ver a un traumatismo, un golpe, depósitos de pigmentos, productos, drogas que esté consumiendo, cualquier tipo, puede llevar también, por eso es adquirida. Lo que es el mosaicismo, entonces, se produce durante las primeras fases del embrión y tras el cruce de dos individuos de la misma especie. Lo que sucede es que algunas de las células que están dividiéndose constantemente, en alguna de ellas hay mutación o hay una división que es defectuosa, fallan los mecanismos de control. Y entonces eso conduce a que todas las células hijas que procedan de ellas tengan un contenido genético totalmente diferente al de las células madres. En realidad se trata de una condición en donde un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Bueno, y aquí están algunos conceptos, prófago y disgenesia, por si les interesa, porque ahí los mencioné en clase. Bueno, hemos llegado hasta aquí hablando sobre estos dos temas de recombinación. ¿Alguna consulta? Tenemos 5 minutos para consulta. ¿Alguna curiosidad o algo que quieran preguntar sobre esta clase de ahora? Bueno, si no hay consultas, entonces damos por finalizado la clase y nos vemos en la próxima clase, el miércoles. Con permiso, entonces.